Cordiales en una nueva entrega que estamos desarrollando en este curso de apologética. Mi nombre es Rubén Leiva y vamos a estar desarrollando algunos conceptos fundamentales para esta segunda sesión de trabajo. Así que les invito cordialmente a que estén revisando la plataforma, estén revisando también los materiales del curso que nos permitirán también comprender y avanzar en el desarrollo de las habilidades necesarias para, mejor dicho, para mejorar nuestra comprensión de los textos y también nuestro acercamiento a la fe que abrazamos y que creemos que el Señor nos va a permitir mejorar y llevar más adelante. ¿Qué te parece si hoy día comenzamos con una pequeña oración? Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de reflexionar, pero también de ir un paso más allá, de ver el desafío ante las nuevas generaciones y poder hacer frente a los grandes cuestionamientos que hoy conlleva ser incluso creyente. Padre, muchas gracias por cada uno de los estudiantes que está viendo la clase. Que bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a reflexionar en varios conceptos que tienen que ver con lo que es la lógica, un poco el razonamiento, lo que es la razón, la fe, pero también vamos a estar hablando acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia nos puede permitir acercarnos a ese viaje que nosotros vamos a hablar en algún momento, que es la verdad, ¿ya? Que es un tema muy complejo para la filosofía, pero también para aquellos que no creen? Entonces, la apologética, ¿qué respuesta nos puede dar ante eso? ¿Y cómo esto nos puede ayudar en nuestra visión pastoral, en nuestra visión de fe? Un poco vamos a hablar de eso durante la sesión de hoy, pero también tenemos que recordar algunas cosas que son súper importantes y que hemos desarrollado durante la primera sesión de trabajo. Un texto que ya hemos visto. ¿Mm? Que es el texto de Primera de Pedro, un texto fundamental y base para poder entender el porqué de la apologética. Bueno, y el texto ustedes lo tienen ahí en la versión Reina Valera. Es muy importante destacar la expresión agiagasate, que es una expresión griega que significa santificarse o estar santificados, ¿ya? ¿En qué cosa? En tais cardiais, que es el corazón, Señor, donde está la voluntad. Muy interesante este texto porque nos habla un poco de que la iglesia no era un espacio donde se olvidaba la razón o la capacidad del ser humano de pensar, incluso críticamente, sino que se complementaba con la fe, esa capacidad que tenemos para creer algo, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Y el texto de Pedro es una invitación a establecer principios que nos van a llevar a una correcta apologética. Entonces, la reflexión que hicimos la semana pasada tenía que ver un poco con eso, ¿ya? O sea, una respuesta razonada, una respuesta inteligente, pero por supuesto con mansedumbre, que en todo momento refleje a Cristo, quien también fue el mejor apologeta, el apologeta de todos los tiempos. Tenemos muchas cosas que decir respecto a estos documentos o a estos textos que siempre son como claves y fundamentados en el ejercicio de la comprensión de lo que es nuestra fe. Pero queremos ir un paso más allá el día de hoy. Queremos comprender y verificar que hay cosas que no son fácilmente comprobables con una mirada muy superficial. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos presente cuando estudiamos la apologética. Apologética también es una invitación a profundizar nuestra escritura, a conocerla en detalle, a verla desde todas las perspectivas posibles, pero también a hacer frente a los problemas que puede llevarnos a ver el texto desde un solo enfoque. Es decir, aquí nos damos cuenta que los acercamientos que tenemos que tener siempre a la fe tienen que ser amplios, tienen que ser reflexivos, sin dejar, por supuesto, la parte espiritual, la llenura del Espíritu Santo, que creo que es fundamental en este ejercicio teológico también, porque es una reflexión en torno a Dios, quien es el que nos permite comprender esta realidad que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, Primera de Pedro, es muy importante que nosotros lo abordemos desde esta perspectiva, o sea, el hecho de que Kyrion de ton Christon agiásate en tais cardiais, o sea, en el fondo el Señor, sin embargo, por lo tanto, Cristo, santifíquense el Señor, a Jesucristo, en todos en todos los corazones, o en todas las voluntades, que esa puede ser otra posible traducción. O sea, que es importante ver que el componente de la espiritualidad toma el razonamiento humano. El razonamiento humano es una capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, eso estuvimos viendo un poco la semana anterior. También, por supuesto, hemos estado viendo otras cosas que tienen que ver un poco con este gran
concepto que nos interesa mucho, que es la realidad de Dios dentro de lo que es el texto. Ahora, también hablamos un poco acerca de este problema que vamos a enfrentar como creyentes, que es el problema de fe y razón. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces vamos a ver los dos extremos, los dos extremos. Por un lado, cree, no importa, no tienes que pensar nada, sino que tienes que creer. Incluso en nuestro mundo pentecostal existía un dicho que era muy conocido, que la mucha letra mata. Entonces, es tan así. Es que Dios no es el autor de lo que es la misma formación que nosotros tenemos, que es este imago Dei, que el Señor ha desarrollado para que podamos comprenderlo, por supuesto, desde la revelación que Él mismo hace. Entonces, ¿en realidad es fe y razón dos antagonistas o es más un prejuicio que se ha establecido en nuestro mundo y nuestra forma de ver la fe? Entonces ahí el cristianismo en el fondo nunca nos ha invitado a una fe ciega, una fe irracional. Vamos a hablar qué significa también racional o razonable, porque nuestra fe tiene un sistema, tiene una estructura la cual nosotros podemos identificar, pero esa estructura también tiene un componente de la espiritualidad que no podemos dejar fuera, la obra del Espíritu Santo. La cuestión es cómo podemos también entregar herramientas a través de todos estos métodos y medios disponibles para que las personas puedan también puedan o tengan la capacidad de ver su fe desde una perspectiva diferente o desde una perspectiva más amplia. Entonces tenemos que hacer este ejercicio. Vamos a definir un poco a qué corresponde cada cosa, porque muchas veces hablamos de que la razón es mala, pero es tan así, es tan mala. O no somos nosotros seres pensantes, seres que razonamos las cosas que hacemos el día a día, cuando tenemos que elegir entre un lado A o un lado B. Entonces, muchas veces hay más prejuicio que realmente una comprensión clara de estos conceptos. Y en este curso, por supuesto, queremos aclarar hasta qué alcances y tienen estos dos aspectos. ¿Solo basta la fe? Esa es una pregunta que nos podría hacer una persona no creyente. ¿O es solo la razón suficiente para responder todas las grandes preguntas de la humanidad? Esa es otra pregunta que debiéramos abordar si es que queremos hacer una buena apología en los tiempos que estamos viviendo. Son preguntas complejas, ojo con eso, pero no son preguntas que usted pueda esquivar o que no vaya a ver en alguna escuela o curso de su iglesia local. Puede que tenga jóvenes que tengan la inquietud desde esta perspectiva y queremos, por supuesto, ante todo, entregar herramientas para que podamos abordar estas realidades que hoy día enfrentan nuestros jóvenes y que les impiden muchas veces desarrollar una capacidad, por supuesto, por gracia del Señor, que siempre eso está dispuesto, pero muchas veces creo que Dios nos lleva más allá para que podamos comprender. Entonces, dejar un poquitito este prejuicio ante la fe y la razón nos invita primero a definir las que son y hasta qué punto podemos ver que hay elementos en común y elementos en contra. Ahora, si nosotros miramos nuestros materiales de curso y todo lo demás, el objetivo de la sesión de hoy tiene que ver un poco con examinar estas características que hacen a la Biblia un libro único. ¿Y por qué yo voy a partir primero retomando la idea de lo que es fe y razón? Porque para poder apreciar la Biblia como un libro único, también a veces es bueno sentarnos a pensar y ver cuán hermoso es este proyecto que Dios estableció desde la eternidad misma, desde que el Señor eh, plantea la necesidad del ser humano, cómo esto nos iba a llegar hasta el día de hoy. Entonces, tenemos muchas cosas que señalar ahí y hay cosas que, por supuesto, tenemos que ir desarrollando teológicamente. Entonces, una de las primeras es definir qué es fe y razón, porque muchas veces nosotros pensamos que fe y razón son prácticamente lo mismo, pero en realidad, si bien vamos a hablar de esas similitudes y diferencias, tenemos que sentarnos a reflexionar, tenemos que sentarnos a ver, tenemos que sentarnos a analizar también nuestra fe y cómo nosotros la estamos viviendo en este tiempo. Entonces, como definición ahí, tú vas a observar que razón es una capacidad de la mente humana para poder pensar, comprender, sacar conclusiones, formar juicios lógicos, etcétera. Entonces, el texto parte, o esta definición parte por una capacidad de la mente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer acá nosotros es la siguiente. ¿Qué nos dio esa capacidad de mente para entender y para comprender?
que la realidad divina, la realidad que nosotros vivimos al día a día, está presente con nosotros en todo momento. Si no fuese por un análisis racional, quizás no lo observaríamos o no lo veríamos con el detalle que debiéramos verlo, pero está ahí y tenemos que hacer un trabajo para poder, sin salirnos, por supuesto, de los marcos que establece incluso la misma corporación, pero llevándolo a un punto de equilibrio, tenemos que ser capaces de mejorar, por supuesto, nuestros servicios, pero también comprender de que el proceso de adopción de estos cambios es lento.